cordial saludo, educando de ciencia de la salud. El día de hoy en Evalúate con Marlon vamos a ver el metabolismo de lípidos. Bienvenidos. Iniciamos entonces, educandos. Primera pregunta. Dice, si un paciente presenta deficiencias de la carnitina, ¿sería posible encontrar en él? Recordemos que la carnitina es un aminoácido no proteico y que su función es el transporte de los ácidos grasos al interior de la mitocondria, ¿cierto? Y que si nos hablan de la carnitina, lo vamos a asociar de una vez con un proceso llamado la beta-oxidación. Y la beta-oxidación es el proceso de degradación de los ácidos grasos. Por ejemplo, cuando se pasa de ácido palmítico a acetil-CoA, y que es un proceso que se puede hacer tanto en la mitocondria como en el peroxisoma. Entonces, ya con esto claro, educandos, empezamos a descartar. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la B? Nos dice déficit para sintetizar los ácidos grasos. Ojo, sintetizar ácidos grasos es lo opuesto a la beta-oxidación. Por lo tanto, esa no puede ser la correcta, ¿cierto? No nos están hablando de la síntesis, sino de la beta-oxidación, que es la degradación. ¿Cuál otra podemos automáticamente descartar? La que nos dice que hay una disminución en la síntesis de isoprenoides. Recordemos que los isoprenoides son moléculas como por ejemplo terpenoides, como por ejemplo el escualeno, que son precursores del colesterol. Y esto es como tal síntesis de colesterol, no es degradación de ácido graso. Entonces la opción D se va porque no tiene nada que ver con la carnitina. Y nos queda la A y nos queda la C. ¿Qué sucede aquí, educando? Voy a hacer rápido una explicación para que eso sea más claro. Yo les decía que la carnitina nos ayudaba a que el ácido graso ingrese a la mitocondria. Cuando yo tengo el ácido graso, vamos a suponer que acá tenemos el ácido graso para que pueda ingresar, previamente lo tenemos que activar. Y ese ácido graso lo activamos gracias a una enzima que se llama acil-CoA sintetasa. Yo activo ese ácido graso y luego de que lo activo, entonces al ácido graso lo llamamos acil-CoA, que no es más que el ácido graso activado. Y luego de eso, este acil-CoA, educandos, es el que va a interactuar con nuestro avión, y este avión no es más que la carnitina. Interactúa e ingresa a la mitocondria gracias a la acción de la enzima más importante de la beta-oxidación, que es la carnitina palmitoil transferasa 1, que es CPT o SCAR1, que es lo mismo. Eso quiere decir entonces, educandos, que nos queda la A y nos queda la C. ¿Qué nos dice la A? Inconvenientes para activar el ácido graso. Y ustedes se dan cuenta que eso no es verdad, porque esta es la carnitina. Y yo no estoy teniendo inconvenientes para la activación del ácido graso, porque eso depende de esta enzima, ¿cierto? Entonces la A queda descalificada. Y nos queda la opción correcta, que será la C, que nos dice que hay una disminución en la disponibilidad de los ácidos grasos en la matriz mitocondrial. Porque si este avioncito no me funciona, educando, los ácidos grasos no van a poder ingresar como tal, ¿cierto? No van a poder entrar hasta la matriz mitocondrial. Entonces la respuesta correcta es la C. Segunda pregunta, educandos. Dice, con referencia a la síntesis de ácido graso se puede afirmar.
Ojo, nos están hablando ahora de la síntesis de ácido graso. Recordemos, educandos, que esta síntesis es un proceso postprandial, es decir, que se hace consumiendo alimentos y que se hace en el citosol. Entonces, ya con eso empezamos a descalificar opciones, ¿cierto? ¿Qué nos dice la opción A? Proceso que se realiza a nivel mitocondrial. No, a nivel mitocondrial, educandos, en los lípidos hacemos la beta-oxidación y hacemos la cetogénesis, no hacemos la síntesis de ácidos grasos. Entonces la opción A queda descalificada. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la opción D? La opción D, educandos, nos enuncia: la enzima reguladora es la HMG-CoA reductasa. Ojo con esto, educandos. La HMG-CoA reductasa no es la enzima más importante de la síntesis de ácidos grasos. Es la enzima más importante de la síntesis del colesterol. Entonces, la opción D también queda descalificada. Nos queda la B y nos queda la C. La C nos dice: los ácidos grasos sintetizados por los seres humanos son de cadena impar. Y eso es mentira, porque recordemos que nosotros como seres humanos estamos codificados sobre todo para sintetizar a un ácido graso saturado de 16 carbonos, que es el ácido palmítico, ¿cierto? Entonces, que si yo quiero hacer, por ejemplo, el de 14 carbonos, que es el ácido milístico, hago el de 16 y le quito 2 carbonos. Pero si quiero hacer, por ejemplo, el de 18 carbonos, que es el ácido esteárico, hago este y le pongo 2 carbonos. Eso quiere decir que nosotros como seres humanos sintetizamos son de cadena par. Entonces la opción C también queda por fuera. Y nos queda la opción correcta, que es la B, que nos dice que se activa en una ingesta elevada de carbohidratos. Porque recordemos, chicos, que es una vía que se hace postprandial. Consumimos muchos carbohidratos, hacemos glucólisis, entramos a Krebs y recuerden que ese citrato sale, ¿sí? Y luego, desde ese citrato, hacemos el acetil-CoA, que empieza la síntesis. Entonces, la opción correcta es la B. Educandos, pregunta número 3. Nos dice: una adolescente preocupada por su peso realiza una dieta libre de grasa durante varias semanas. Si se examinara su capacidad para sintetizar lípidos, se vería más afectada su capacidad para sintetizar cuál de estas 4 opciones. Entonces, ojo que nos están preguntando capacidad para sintetizar lípidos, ¿cierto? Capacidad quiere decir que si no los consumimos, ¿cuál de los 4 no voy a poder producir como tal? Porque dependemos de algo de la dieta, ¿no? Directamente de la dieta. Empezamos a descalificar. Por ejemplo, tenemos los triacilgliceroles. Recordemos que los triacilgliceroles los sintetizamos a partir de glicerol y a partir de ácidos grasos. Glicerol, que por ejemplo el tejido adiposo puede obtener desde la dihidroxacetona fosfato, pero que puedo también obtenerlo tanto en el hepatocito como en el enterocito, que son los sitios donde principalmente se hace triacilgliceroles, es decir, que la capacidad como tal no va a estar disminuida. Podemos hacerlos, pero su capacidad para hacerlos se mantiene constante. ¿Qué sucede con el colesterol? Recordemos que el colesterol, educandos, lo hacemos desde acetil-CoA, y tenemos acetil-CoA, y desde ese acetil-CoA, que es una molécula de 2 carbonos, vamos a sintetizar el colesterol, que es una molécula de 27 carbonos. Y que esto lo hacemos principalmente en el retículo endoplasmático liso, ¿cierto? Y el colesterol lo podríamos hacer, pues claro que sí, porque el acetil-CoA, recordemos que puede provenir desde diferentes moléculas como el citrato, que se rompe por la citrato liasa y obtenemos el acetil-CoA y luego voy a hacer colesterol. Eso quiere decir que su capacidad para sintetizarse
no se va a disminuir en lo absoluto, ¿cierto? Y nos queda prostaglandinas y fosfolípidos. Cuando nos hablan de los fosfolípidos, recordemos que los fosfolípidos no son más que la unión de dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Y esas tres moléculas podemos tenerlas en el cuerpo sin necesidad de que las consumamos de la dieta. Entonces la opción B también queda descalificada. Y nos queda la opción correcta, que es las prostaglandinas. Recordemos, educandos, que las prostaglandinas hacen parte de una familia de lípidos que se llaman los eicosanoides. Y esto es muy importante. Y recordemos, educandos, que los eicosanoides son unos lípidos que son derivados de un ácido graso semiesencial llamado ácido araquidónico, ¿cierto? Que es un ácido graso que tiene dobles enlaces y que tiene 20 carbonos. Pero a su vez, educandos, no podemos olvidar que el ácido araquidónico se sintetiza a partir de un ácido graso esencial. Ahí es donde está la clave de la pregunta, que es el ácido linoleico, y este ácido sí tenemos que consumirlo de la dieta. Entonces, si no se consume este ácido linoleico, voy a tener un inconveniente para tener el ácido araquidónico, y desde este ácido araquidónico es que sintetizamos eicosanoides como las prostaglandinas. Entonces, la capacidad para hacer lípidos, ¿sí?, va a estar disminuida, sobre todo para la capacidad de hacer prostaglandinas. Pregunta número 4, educando. Dice, la desactivación de la enzima acetil-CoA carboxilasa se ve favorecida por, ojo, enzima acetil-CoA carboxilasa. Recordemos que esta es la enzima más importante, educandos, de la síntesis de ácidos grasos. Ustedes recuerdan que esta es la enzima que cataliza el paso de acetil-CoA, que es una molécula de 2 carbonos, y recuerdan que lo cataliza para formar una molécula de 3 carbonos, que es el malonil-CoA, cuando estamos sintetizando ácidos grasos. Y recuerdan que esta es la enzima más importante del proceso. Entonces, ¿qué nos dicen las opciones? Ojo, nos están preguntando por la desactivación, es decir, la queremos bloquear, ¿cierto? La queremos inhibir. Entonces, ¿cuándo la vamos a desactivar? ¿Qué nos dice la opción D? Nos dice cuando la concentración de palmitato, es decir, de ácido palmítico, es baja. Recordemos, educandos, que esta enzima se regula alostéricamente también, es decir, cuando yo inicio esta síntesis de ácidos grasos es porque al final de todo quiero producir el palmitato. Y si yo tengo una concentración alta de palmitato, ¿cierto?, el palmitato inhibe a la enzima. Pero acá nos dice que la concentración de palmitato es baja. Si está baja, quiere decir que la enzima no va a estar inhibida, va a estar activada. Entonces, la opción D está descalificada. Ahora, ¿qué nos dice la opción A? Nos dice que la enzima se desactiva cuando es desfosforilada. Educando, recuerden lo que hemos dicho en los videos. Recuerden que la insulina es una hormona que tiende a desfosforilar, ¿cierto? Mientras que el glucagón es una hormona que tiende a fosforilar. Entonces, esto es una ruta postprandial, ¿sí? Si es una ruta postprandial, va a estar activándola la insulina. Y la insulina tiende a desfosforilar. Quiere decir que si yo desfosforilo la enzima, la voy a estar activando. Y la pregunta es, ¿cuándo la voy a inhibir? Entonces, la opción A también queda descalificada. Me queda la opción B y la opción C. Y para que entendamos cuál es la respuesta correcta, tenemos que explicar algo que es muy, pero muy importante para sus exámenes. Resulta que la síntesis de ácidos grasos es postprandial.
y el principal activador de la síntesis de ácidos grasos es el citrato. ¿Pero por qué es el citrato? Recordemos que si yo consumo azúcares, los azúcares van a hacer glucólisis, ¿cierto? Luego de que yo hago la glucólisis, yo puedo ingresar al ciclo de Krebs, siempre y cuando tenga oxígeno y siempre y cuando esté necesitando energía. Entonces, ustedes recuerdan, educandos, que ingresábamos al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs tenemos, en la primera reacción, ustedes recuerdan que en la primera reacción tenemos al acetil-CoA interactuando con el oxalacetato, ¿cierto? Y que aquí actúa la citrato sintasa y formamos el citrato. Vamos hasta acá bien. Resulta, educandos, que hay que tener acá en cuenta que nosotros como seres humanos no tenemos almacenes de energía para un tiempo prolongado. Eso quiere decir que si se consumen muchos carbohidratos, el citrato no va a continuar el ciclo de Krebs. Entonces, el citrato, educandos, lo que hace es que sale, ¿cierto? Sale gracias a unos transportadores que tenemos acá, que tenemos en la membrana mitocondrial. Tenemos unos transportadores que se llaman transportadores de tricarboxilato. Entonces, acá vamos a tener unos transportadores que son los transportadores de tricarboxilato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el citrato sale como tal de la mitocondria, sale hacia dónde? Hacia el citosol, gracias a los transportadores de tricarboxilato. Y luego de que ha salido ese citrato, luego de que ha salido el citrato, va a actuar una enzima, educandos, que se llama la citratoliasa. Va a actuar una enzima llamada la citratoliasa y esta enzima tiene la capacidad de catalizar la ruptura de citrato para formar nuevamente a sus constituyentes, es decir, acetil-CoA y oxalacetato. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene la parte más importante, educandos, que este acetil-CoA, esta molécula, es la que yo uso para sintetizar los ácidos grasos, es decir, este acetil-CoA es este de acá. Eso quiere decir que el citrato es el principal activador de la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué nos dice la C? Nos dice que la concentración citosólica de citrato es alto. Eso lo que hace es que activa la síntesis, porque si yo tengo mucho citrato en el citosol, voy a tener mucho acetil-CoA y eso va a llevar a que yo haga la síntesis de ácidos grasos. Entonces la opción C queda descalificada. Pero ¿qué pasaría, educandos, en el caso de que el transportador de tricarboxilato sea inhibido? Es decir, si el transportador de tricarboxilato se cierra, educandos, si es inhibido, no me funciona. Eso quiere decir que el citrato no puede salir, ¿cierto? Y si el citrato no puede salir, entonces aquí no vamos a tener citrato. La enzima no va a actuar la citratoliasa y tampoco voy a tener acetil-CoA para que actúe acá. Entonces la enzima sí que va a estar desactivada. Entonces la opción correcta, educandos, es la B. Pregunta número 5, educando. Dice, sobre los eicosanoides se puede afirmar lo siguiente, excepto, es decir, nos están preguntando que no es verdad con respecto a los eicosanoides, que recordemos que son unas moléculas lipídicas derivadas del ácido araquidónico, ¿cierto? Y que ese ácido araquidónico a su vez proviene del ácido linoleico. Entonces, ¿qué nos dice la opción B? Nos dice que los leucotrienos se sintetizan por una vía diferente a las prostaglandinas, y eso es verdad. Recordemos que los leucotrienos se sintetizan por la vía de las lipoxigenasas,
mientras que las prostaglandinas lo hacen por la vía de las ciclooxigenasas, es decir, esta opción es verdad, pero recordemos que nos están preguntando por lo que no es cierto, entonces no es la respuesta correcta. ¿Qué nos dice la opción C? Nos dice que la aspirina inhibe de forma irreversible a la COX-1 al unirse covalentemente a un hidroxilo de la serina en el centro activo. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Pero recuerden que nos preguntan por el excepto, entonces tampoco es la opción correcta. Y nos queda la A y nos queda la D. ¿Qué nos dice la A? Las prostaglandinas están implicadas en eventos de inflamación y los tromboxanos en eventos de coagulación. ¿Eso es verdad? Por supuesto que sí, ¿cierto, educando? La A es verdadera, pero como nos preguntan la excepción, no es la correcta. Y observen que nos dice la D. Su precursor, el ácido araquidónico. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Proviene del ácido oleico. Y recuerden que el ácido araquidónico no proviene, educando, del ácido oleico, sino que proviene del ácido linoleico. Entonces, la D es la opción correcta porque es la excepción a los enunciados de los eicosanoides. Eso fue todo por hoy. Educando de Ciencias de la Salud. No olviden suscribirse, darle me gusta y en los comentarios contarnos cómo les fue. Nos vemos en la próxima.